¿Qué es la mecánica cuántica? ¿Cómo surgió? ¿Qué aspecto de la realidad comprendemos mejor gracias a la física cuántica? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Mancebo Martínez y en este vídeo daré una introducción sencilla de la física cuántica. Hablaré de los principales experimentos que la han consolidado como la explicación más sólida de muchos fenómenos de la física. Vamos a ello. A principios del siglo XX, la física cuántica supuso un cambio de paradigma en la física. Su esquema y su estructura es mucho menos intuitiva que la física newtoniana, pero con este enfoque aparentemente contraintuitivo, es capaz de dar explicación a determinados hechos empíricos que no tienen una explicación consistente dentro del enfoque newtoniano. Antes de la aparición de la física cuántica, el sentir de la mayoría de los científicos sobre la física queda resumido en la siguiente frase de Lord Kelvin. La frase que dio Lord Kelvin fue: «La física es un conjunto perfectamente ordenado y armónico, y en cuyo horizonte solo veo dos nubarrones, el experimento negativo de Michelson-Morley y la catástrofe ultravioleta de la ley de Rayleigh-Jeans para la radiación del cuerpo negro». El primero de estos experimentos dio lugar a la formulación de la relatividad especial de Albert Einstein, y el segundo de ellos fue el germen que originó la mecánica cuántica. Veamos más detalladamente en qué consiste la radiación del cuerpo negro. Se define en física el cuerpo negro como el cuerpo que se encuentra en equilibrio térmico con el ambiente y que puede emitir y absorber radiación electromagnética en cualquier frecuencia o longitud de onda. Obviamente se trata de un concepto ideal, de un ente de razón, pero lo cierto es que muchos cuerpos se comportan de forma similar a un cuerpo negro, como las estrellas o el fondo cósmico de microondas. Todos los cuerpos emiten radiación por el hecho de estar a una temperatura determinada. Esta radiación, conocida como radiación térmica, presenta una distribución llamada radianza espectral que comprende, en el caso del cuerpo negro, toda la zona del espectro de emisión. En 1899, Larmor y Pritchett midieron la densidad de radiación para varias temperaturas, donde obtuvieron estas curvas. Dichas curvas fueron calculadas posteriormente por Rayleigh-Jeans. En sus cálculos tuvieron en cuenta dos puntos clave de la física estadística clásica, que son la estructuración de un sólido como una red tridimensional de osciladores armónicos con una determinada frecuencia que pueden tener cualquier energía, y el principio de equipartición de la energía, que básicamente establece una relación de proporcionalidad de la energía con el número de partículas y la temperatura del cuerpo que estemos considerando. Los resultados obtenidos por estos científicos fueron totalmente sorprendentes. La radianza total era infinito, lo que es absurdo, pues ningún cuerpo puede absorber o emitir infinita radiación térmica. La solución a este problema, y aquí es donde surge el primer planteamiento de la física cuántica, la da Max Planck. En 1900 establece que no se puede considerar que los osciladores armónicos tengan cualquier energía, sino que la energía de estos osciladores es un múltiplo de una cantidad fundamental dependiente de la frecuencia, a la que llamó cuanto. Este hecho sorprendente dio pie a un modelo matemático, lo que se conoce en física estadística como estadística cuántica de Planck, que explica con total precisión la radiación del cuerpo negro. Con esto, el extraño modelo de Planck de la emisión cuantizada de energía se abría paso entre la mecánica clásica. Esta propuesta se vio reforzada en otros experimentos que mostraron que solo desde este enfoque cuantizado de la energía podían tener una explicación consistente. En 1887, Henry Hertz descubrió y estudió el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste? En un circuito con dos placas metálicas cargadas, el ánodo y el cátodo, de un modo similar a un condensador, que se iluminan y en el caso de luz con energía suficiente se arrancan electrones del ánodo. En este experimento se observó que por debajo de un determinado potencial eléctrico no se producía la emisión de electrones de una placa a la otra. A partir de estas observaciones, Hertz sacó las siguientes conclusiones. La energía cinética máxima de los fotoelectrones no depende de la intensidad de la luz con que se inciden las placas. Este hecho contradice la física clásica, pues parece natural pensar que a mayor intensidad de luz, mayor será el número de electrones que son arrancados del ánodo, pues la energía de la luz, entendida en el contexto de la física clásica como una onda, tiene una energía proporcional a la amplitud al cuadrado de la onda, que es la intensidad de la luz con la que incidimos sobre el circuito. Para cada material hay una frecuencia umbral, por debajo de la cual no se produce emisión, que también entra en contradicción con la física clásica, si tenemos en cuenta el anterior argumento.
La tercera conclusión que obtuvo Hertz al realizar el experimento es que los electrones eran arrancados del ánodo de forma instantánea, lo que según el modelo clásico es absurdo, pues teniendo en cuenta la potencia de la onda incidente, energía partido por segundo, el electrón necesitaría un tiempo determinado para almacenar la energía suficiente para ser arrancado. ¿Cuál es la solución a este problema? En uno de los 4 artículos escritos por Einstein en el llamado Año Milagroso, el físico da una solución a este problema. Esta contribución fue la que le valió el Premio Nobel de Física en 1921. Albert Einstein retoma la idea del cuanto de Planck y la aplica nada más y nada menos que a la luz, introduciendo un concepto fundamental, la idea de fotón. Hemos vuelto a la teoría corpuscular de la luz de Newton. Con esta nueva visión, la luz está compuesta por partículas de masa nula, los fotones, y cada fotón tiene una energía de un cuanto. De esta forma, la energía de la luz incidente no es proporcional a la intensidad de la luz que incide, sino que es la suma de la energía de cada fotón. Con esta nueva y revolucionaria teoría, la explicación del efecto fotoeléctrico es la siguiente. Al incidir la luz en el ánodo, la incidencia se produce fotón a fotón, de forma que el resultado del experimento es independiente del número de fotones que incidan sobre la placa, o sea, es independiente de la intensidad. De esta forma, si la frecuencia con la que incide cada fotón supera la frecuencia umbral, tendremos emisión de electrones del ánodo al cátodo. Esta explicación, como ponía de nuevo sobre la mesa la teoría corpuscular de la luz, pareció extraña y descabellada cuando se publicó, pero tenía el mayor de los respaldos posibles en física experimental. Dicha teoría era la que mejor explicaba los resultados obtenidos en el efecto fotoeléctrico. Acabamos de hablar de la aparición de la teoría corpuscular de la luz. Veamos ahora el experimento más importante de la física cuántica y que termina por establecer sus fundamentos, el experimento de la doble rendija. Este experimento fue realizado por Thomas Young a comienzos del siglo XIX. Cuando un haz de luz coherente, lo que quiere decir que conserva su fase a lo largo del tiempo, debemos de tener en cuenta que el tratamiento de Young de la luz es plenamente ondulatorio. Este haz de la luz atraviesa 2 rendijas situadas delante de una pantalla. Lo sorprendente de este experimento es que, dependiendo de las condiciones físicas que pongamos, los resultados registrados en la pantalla son acordes en unas ocasiones a la teoría corpuscular de la luz y en otras ocasiones a la teoría ondulatoria. Vayamos despacio en la descripción de este experimento para no perdernos. Cuando el haz de luz atraviesa la doble rendija, observamos en la pantalla un patrón de interferencia propio de una interferencia ondulatoria. La explicación que dio Young fue la explicación que da la óptica. Al atravesar la luz la doble rendija, se forma una diferencia de camino entre los haces que atraviesan rendijas distintas. Para que nos entendamos, hay una diferencia de fase que hace que se creen interferencias destructivas y constructivas, de tal forma que el patrón que se registra en la pantalla está formado por máximos y mínimos que se repiten de forma periódica. Hasta aquí todo correcto, pero si en lugar de haces de luz lo que emitimos son cuantos de luz, de forma que la emisión se produce cuanto a cuanto, obtenemos también un patrón de interferencias. ¿Por qué es esto contradictorio? Pues la contradicción reside en que si emitimos cuanto a cuanto, lo lógico sería pensar que en lugar de una franja de interferencia, lo que obtendríamos serían 2 grandes picos de intensidad. Es decir, aun emitiendo cuanto a cuanto cada fotón, en donde estamos considerando la luz como un corpúsculo, obtenemos lo mismo que si lo consideramos como una onda. Sin embargo, si colocamos un dispositivo para detectar por qué rendija pasa un átomo, como por ejemplo un haz láser que excita el átomo para que emita fotones de caer, el experimento deja de producir el patrón de interferencia. Ahora el comportamiento es propio de la teoría corpuscular de la luz. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿La teoría corpuscular o la teoría ondulatoria de la luz? La respuesta es ni la una ni la otra. La respuesta correcta es nada más ni nada menos que todo el formalismo de la mecánica cuántica, que considera el estado de cualquier partícula, fotón, electrón, bosón o fermión, como una distribución probabilística de estados. Esta distribución tiene la forma de una función de onda, pues la ecuación que la gobierna, la famosa ecuación de Schrödinger, tiene estas soluciones. Entonces, con este breve acercamiento a la formulación de la mecánica cuántica, sacamos la conclusión de que las interpretaciones de la doble rendija solo tienen sentido desde un enfoque probabilístico, es decir, dependiendo de las condiciones estadísticas que tengamos, según sepamos por qué rendija pasa el cuanto de luz o no, la interferencia o distribución de probabilidad cambia. Entonces, el comportamiento es en ocasiones el de onda y en otras el de corpúsculo. Pero la aproximación correcta no es ni la una ni la otra, sino toda la interpretación subyacente de los modelos matemáticos de la mecánica cuántica. Pero eso ya es otra historia bien distinta. Muchas gracias por la atención.